Es decir, uno habla de la Catedral de Sonsón, creo que todo el mundo con amor, admiración, porque era algo muy bello. Es lo que hicieron los antepasados, esa catedral de piedra, eso tenemos que recordarlo con inmenso amor y cariño. Nosotros los sonsoneños teníamos esa catedral como impactada en la mente, en el corazón. Ese era nuestro orgullo. Eso es una herencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, para los judíos, todo estaba en el gran templo de Jerusalén que hizo Salomón. Y ellos giraban todo alrededor del templo y venían desde lejano. No había más que eso. En los pueblos había sinagogas, pero no eran templos. El templo era el de Jerusalén. Y para nosotros los sonsoneños, y en general para los pueblos, era su catedral. A 104 kilómetros de Medellín, en el oriente de Antioquia, se encuentra ubicado el municipio de Sonsón. Sonsón, fundado el 4 de agosto de 1800 con el nombre de San José de Espeleta de Sonsón. La cordillera central de los Andes colombianos atraviesa el distrito desde los valles altos hasta el Cerro de los Parados, a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. En 1885 contaba Sonsón con 13.935 habitantes. A Sonsón se llega por un camino que parte desde la Ceja del Tambo, otro que llega desde Abejorral y uno más que busca salida al río Magdalena por la zona conocida como el Camino de Calón. Sonsón tiene ricos minerales de oro en los ríos Saures, Sonsón, Tasajo y Río Dulce. Pero como lo relata Manuel Uribe Ángel en su Geografía General del Estado de Antioquia, publicada en 1885, su mayor riqueza está representada en la agricultura aplicada a los frutos y a la industria pecuaria. El primer templo de Sonsón fue construido en Bahareque e inaugurado en el mes de diciembre de 1800. Este lo demolieron en 1819 para edificar otro con muros de tapia y techo de teja, inaugurado en 1821. A este lo reemplazó un templo levantado en 1829, pero el temblor del 6 de noviembre de 1884 produjo agrietamientos de consideración en la torre de ladrillo y fue derribado al año siguiente. En diferentes épocas tuvo Sonsón modestos edificios para el culto a Dios, entre ellos las capillas de Jesús Nazareno, la de la Virgen del Carmen y la de Nuestra Señora de Valvanera. En 1888, Monseñor Bernardo Herrera Restrepo aprobó los planos para el nuevo templo parroquial, trazados por el arquitecto Mariano Santamaría, de Bogotá. La primera piedra fue colocada el 3 de marzo de 1889 por el padre Ramón Hoyos Aristizábal, cuya labor parroquial sintetizó el padre Roberto María Tisnés en la siguiente décima. Figuró entre los vicarios del antiguo presbiterio, hizo nuevo cementerio, construyó los 2 santuarios de la ciudad relicarios, edificó el hospital y empezó la catedral.
Sufrió la persecución con firmeza y decisión. Su recuerdo es inmortal. Unos cuantos gamonales la iglesia desentejaron y al párroco calumniaron, causándole graves males y manchando los anales. Él, poco antes de expirar, con la hostia al comulgar, juró con intrepidez por el que iba a ser juez, de tal culpa libre estar. Incluso la iban a hacer de adobe. Y mi bisabuelo, don Lorenzo Jaramillo, estaba en la junta. Y entonces tenían una gran cantidad de adobe ya. Y fue un obispo a visitar a Sonsón y se dio cuenta de que allá estaba la piedra de granito. Y dijo, pero ¿cómo van a hacer con adobe si aquí tienen esta piedra tan hermosa? ¿Por qué no la hacen de piedra? Sí, recuerdo que contaban mis abuelos que sacaban la piedra de esta cantera, que la elaboraban en distintas formas, la cargaban en bueyes, en mulas, al hombro, en muchas formas pues la transportaban al pueblo, y con esta piedra fue que fueron formando la catedral antigua, la catedral que se cayó. Era muy hermosa, la construyeron a pura piedra de granito, traída de abajo del río. Mis abuelos les tocó, mi abuelo le tocó, la cargaban en bueyes, eran penitencias que le echaban al sacerdote, entonces de acuerdo, 1, 2, 3 piedras, le tocaba cargarla en bueyes también, y ya sucesivamente así la fueron levantando. La salida del sacerdote Ramón Hoyos ocasionó un duro remesón en la Junta de Construcción y en la sociedad. Calmadas las aguas, en 1904 los fondos eran muy exiguos, pero el padre Daniel Ramos, sacerdote jesuita, cedió lo que le correspondió de herencia de su padre, el doctor Luis María Ramos, y salvó la obra de la parálisis total. El 15 de diciembre de 1915 inauguraron el templo de granito, pese a que aún estaba sin terminar. Era cura de Sonsón el presbítero Tiberio de J. Salazar y Herrera. Solo en 1929 estuvo lista la construcción en su totalidad, con tal majestuosidad que las gentes no le decían ni capilla, ni templo, ni iglesia, sino catedral de granito, la cual entró a figurar como la catedral más hermosa de América del Sur y la segunda en América Latina después de la Catedral de México. Está bajo la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Realmente eso más que todo fue promovido, se promovió el interés del pueblo, porque ahí tuvo que participar todo el pueblo. Uno de los curas párrocos, pero por lo que cuentan, la traída de la piedra de la cantera, eso lo traían en bloques, en turegas, lo llamaban turega, 2 palos, cuyos extremos los amarraban en 2 mulas, y allí encima ponían 1 o 2 bloques, y lo traían desde allá de Santa Mónica, de donde estaba la cantera, hasta allá, hasta el parque. A principios de 1890, don Eliodoro Ochoa notó unos defectos en los planos y la Junta de Construcción lo envió a Bogotá para hablar con el doctor Santamaría, quien escribió una larga carta a la Junta y, entre otras cosas, les manifestó sus deseos de que se hicieran los cimientos de una vez y no por partes, como desgraciadamente ocurrió. Se lee en algunos documentos escritos de 1895 que en la parte posterior los muros se elevaban a la altura de los zócalos, y en la anterior y en la lateral apenas se construían los cimientos. Fue entonces cuando, al hacer las excavaciones, se encontraron muchos cadáveres de los primitivos habitantes que allí fueron sepultados. Para la época, los cementerios estaban ubicados a continuación de los templos, y las proyecciones de la nueva construcción obligaron a reubicar el cementerio en el extremo suroriente de la población. La catedral fue construida empleando como mortero una mezcla de cal apagada, arena resultante del pulimiento de los sillares, agua y algunas veces sangre de ganado vacuno.
En el sitio de la obra fueron tallados y colocados los sillares. Los arcos de la nave central eran de concreto reforzado. Esto indica que la catedral fue construida en gran parte con material contraindicado y por lo tanto estaba expuesta a caerse de un momento a otro. El viernes 4 de febrero de 1938, a las 9:23 de la noche, se sintió en casi todo el territorio nacional un fuerte sismo, con una magnitud 7 en la escala Mercalli y una profundidad de 160 kilómetros. El cementerio local cayó y obligó a la construcción de uno nuevo, inaugurado en el año de 1942 por el padre Emilio Botero Ramos. En Aguadas y el corregimiento Arma se reportaron deslizamientos y en este último se abrieron grietas en el suelo. A nivel nacional reportaron 10 muertos y el número de heridos pasó del centenar. Al presbítero Arturo Duque Villegas, cura de Sonsón entre los años 1942 a 1949, le advirtieron de lo que pasaría y, según algunas personas que trabajaron a su lado, recibió importantes donaciones económicas para invertir en el templo y evitar la catástrofe que se anunciaba, pero esos recursos los direccionó a otras obras. Jaime Sanín Echeverry, en elocuentes palabras pronunciadas ante el Congreso Mariano de 1954, con sede en Sonsón, profetizó el posible colapso de la estructura de granito, lo que le ocasionó muchísimas críticas. En su discurso dijo: «Se me ha dicho por quienes se jactan de geólogos que no es eterno este granito. La sal y la humedad lo irán corroyendo en forma tal que un día se desleirá. Y ese día, sonsoneños del siglo XXI, si os alcanzará mi voz ya cansada desde mi juventud, reuníos de nuevo en un haz de plegaria y de amor. Comenzad de nuevo la construcción de la catedral, volved a hacer este mismo templo con este mismo material deslenable, para que vuelva a deshacerse de amor». Posteriormente, el doctor Laureano Gómez, que visitó la ciudad a mediados de la década de 1950, pronosticó que la estructura del ábside se encontraba muy deteriorada y muy demoradas las acciones para atender ese mal. Los obispos Bernardo Botero Álvarez, Baltasar Álvarez Restrepo y Bernardo Arango Henao, todos sonsoneños, tejieron la filigrana para que Sonsón fuera sede de diócesis y tuvieron éxito cuando el Papa Pío XII, con fecha del 18 de marzo de 1957, creó la diócesis de Sonsón por bula In Apostolici Muneris. Fue inaugurada el 16 de junio de 1957 y su primer obispo, Monseñor Alberto Uribe Urdaneta. El primer gran sismo de la ciudad de Sonsón, 1961. El miércoles 20 de diciembre de 1961, a las 8:26 de la mañana, y precisamente cuando el presbítero José Domingo Henao Henao estaba a punto de repartir el sacramento de la comunión, se inició un temblor, el más fuerte de los últimos 15 años, con una intensidad de 8 grados en la escala Mercalli. Estábamos en misa de 8, eran las 8:26 cuando empezó el terremoto más horrible del mundo entero, porque se veía caer arena, lo más espantoso. Yo estaba con Lucia Victoria, la mía, la niña, y al pie de ella cayó una mole de piedra, y decía la gente: esta muchachita nació hoy. Yo no vi la mole, yo era como loca mirando todo eso.